Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora acomodo la pantalla para que me vean. ¿Me escuchan por lo pronto? Yo soy la sombra, Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy acá sentada un segundo, ahora arrancamos con la clase, pero les quería comunicar, y de paso voy a controlar, que el titular de la cátedra, el doctor del Cerro, nos pidió que tomáramos asistencia. No sé bien cómo está regulado el tema de esto de la asistencia por Zoom, pero nos pidió que vayamos tomando asistencia a las clases. Yo tengo una lista, acá estaba mirando los nombres con los que aparecen en pantalla, y fui poniendo algunos presentes, pero por ejemplo, Camila, a vos no te tengo en la lista de la comisión 4. ¿Hay algún Sí, te anoté como presente, pero en la lista que pasó el doctor del Cerro no te tengo. ¿Hay algún problema? No, es carísimo porque yo figuro tanto en el CIU como en el campus, estoy anotada. Desde el principio Bueno, no tuve ningún problema. Conmigo no tenés ningún inconveniente, yo tomo nota a mano alzada y te pongo presente. La presión la que me hizo bajar unos kilos. Me está preparando para llevarme. ¿Qué, me tengo que comunicar con el CED o con quién? Sí, supongo que con división alumnos o con el centro de estudiantes, o por ahí este listado tiene alguna actualización que no la comunicaron y por eso es la cuestión, pero sí, trata de fijarte a ver que tu apellido es así, o sea, tendrías que figurar así como Escro, Camila. Sí, tal cual. Es muy importante porque el día del parcial, si no figurás en las listas, no te van a querer tomar examen, ¿eh? Así que solucionalo ahora. Perfecto, yo no estaba enterada, por lo mismo que acabo de decir, estoy anotada tanto en el CIU como en el campus. Yo te vi en todas las clases anteriores, pero bueno, ahora estaba chequeando más o menos de los que tengo en pantalla con el listado y bueno, no te encontraba. Al alumno más pequeño del Zoom no lo tengo en lista también, pero Guillermo ya puse el presente. Verónica también, Valeria también. Martín del Río, ¿estás así anotado en lista? Porque tampoco te encontraba como del Río. Sí, también. Y sí, estoy anotado también en el CIU, en el campus también figuro, del Río Martín. Bueno, lo mismo que a Camila, Martín, no sé por qué, yo ya te pongo a mano y además ya sé que estuvieron en las clases anteriores, pero no sé por qué no te tengo en este listado que me pasaron, ya te digo, capaz que... ¿Ayer no les tomaron asistencia? No. Bueno. Que yo sepa es la primera vez que nos toman asistencia. Con nosotros no mandó el titular esa directiva, por eso yo la estoy cumpliendo. No tienen ningún inconveniente conmigo. Si se quieren conectar, dar el presente y desconectarse, se manejan con absoluta libertad. Y bueno, y a Camila y a Martín les manifiesto esto solo para que lo chequeen, por si hay alguna cuestión de ustedes, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Después, a ver, Ortiz, acá. Ortiz Cristina, perfecto. Que no la tenía. Vicky, yo te diría, Martina, Felipe, en realidad les diga, para la próxima clase, a las 6:35, se toma lista, todos habilitados en el micrófono y van cantando el presente como si fuera una clase presencial. Porque si no, se van a ir 20 minutos de clase. No, yo ahora estaba mirando porque vos estabas charlando con Pablo Antonini. Ah, bien. ¿Quién se conecte, quién no se conecta? Yo estaba mirando quiénes estaban conectados, porque el doctor estaba conversando mientras me conectaba, no hay ningún problema. Sí, si hace falta me tomo asistencia. Lo que pasa es que también tengo muchísimos en el listado y somos muy poquitos. Tengo casi 35 personas anotadas y somos 11, entonces tampoco quería ponerme a tomar lista. Dicho esto, si está todo en orden y no hay ninguna duda, arrancamos con la clase de hoy. Voy a compartir te propongo algo, pantalla. si no de última, lo que pueden hacer es preguntar... Habla desde atrás. De la ultratumba. Porque preguntar al final, alguno no le tomé el presente al principio de la clase, entonces que te agreguen al final. ¿Sí? Bueno, yo igual, ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, me ponen los carteles. Voy a tratar de, sí. Acuérdense que yo no estoy, ¿eh? Ya podrías borrar si eres de eso. No, ¿qué? Desde el principio. Ya, si Dios quiere, vamos a terminar con este power porque ya quedó larguísimo. Solo quiero hacer algunas consideraciones de la última clase que siempre me queda. Y además, está por acá, lo vimos, y además por acá, mirá. Me gusta. Con los recaudos del 330, pasa que mirá, ahí. Muy bien.
Bueno, pero me quiero ir a... Nos queda el punto 3 de la unidad número 4, que era la parte de citación y emplazamiento de la demanda, pero quiero hacer algunas apreciaciones que charlé con el doctor Jerez con esto de la ampliación de la demanda, modificación, cambio y ampliación de demanda que charlamos la clase pasada, artículo 331 del Código de Procedimientos. Yo acá cité una causa de lo que charlamos ayer. Básicamente, voy a parar ahora que arrancamos con la clase y nos ponemos en pantalla. ¿Estamos ahí? ¿Nos escuchan? ¿Nos ven bien? ¿Todo ok? El calor, es la humedad. Sí, perfecto. ¿Todo bien? Muy alta la cámara. Ahí. Sí. Ahí estamos perfecto. Bueno, perfecto. ¿Qué les iba a decir del tema de la ampliación? La clase pasada, después de que charlamos de esto, quedaron varias cosas dando vueltas, muchas consultas al final de la clase, simplemente esta cuestión. Charlamos de la posibilidad que nos da el 331 de modificar o ampliar la demanda una vez que ya la habíamos presentado, o el cambio radical en estos dos supuestos, siempre dijimos antes de que la misma sea notificada, eso lo habíamos conversado. Surgió esta cuestión de esta opción B de cambio de demanda y esta posibilidad de hacer un cambio bastante rotundo y cómo compatibilizaba esto con la mediación previa judicial obligatoria. No sé si quedó claro, ¿se acuerdan que hablamos también de la conciliación, que se había mezclado el concepto? Dejamos bien claro las instancias en las que cada una de estas cuestiones sucedía, y me gustaría que quede bien en claro esta cuestión de el cambio de pretensión en la demanda de la instancia judicial y lo que pusimos a consideración de la mediación en la etapa, o sea, el conflicto que llevamos a mediación en la etapa previa. ¿Cómo sería la combinación de estas dos cuestiones? Acá el doctor Jerez me va a ayudar un poquito más, que lo charlamos ayer con él, yo ahí sí tiene un antecedente. No me acuerdo. Bueno, tendría que poner el audio. Bueno. Le voy a decir qué es lo que me acuerdo de lo que conversé con Vicky, y después Vicky acotará lo que le parezca. Sí. Primero, la escuché a Vicky usar tres expresiones: demanda, pretensión y conflicto. ¿Es todo lo mismo? No. Acuérdense que la demanda es el documento, ahora electrónico, que se presenta para iniciar el juicio, y esa demanda, ese documento electrónico, tiene un contenido necesario que se llama pretensión, y que la pretensión es lo que yo quiero que el otro haga o deje de hacer. ¿Sí? Es lo que yo quiero conseguir con el juicio. Bien, vi que dijo que cuando se pretende cambiar, o sea, sacar la pretensión que había en la demanda originaria y volcar otra pretensión distinta. ¿A ese caso nos referimos? Sí, totalmente. Muy bien. Vicky me decía, resulta que si ese juicio había tenido una mediación previa obligatoria y lo que habían discutido en la mediación previa obligatoria es en torno a la pretensión que estaba en el primer escrito de demanda, parecería lógico que al cambiar totalmente la pretensión en este uso del 331, lo que generaría es una necesidad de reenvío a la mediación previa obligatoria, porque eso no se había discutido allá, en esa instancia prejudicial. Esa apreciación que me hizo Vicky, yo le dije no, que no es así, o por lo menos a mi criterio no es así, porque en realidad en el ámbito de la mediación previa obligatoria, más allá del nombre que el abogado o de la manera en que el abogado haya planteado la pretensión para discutir ante el mediador y poder llegar a un acuerdo con la parte contraria, es mucho más laxa que el concepto de pretensión que tenemos en el ámbito de un proceso. ¿A qué me refiero con esto? Un juez en un proceso judicial puede dictar una sentencia con un contenido distinto a lo que discutieron las partes, ni soñando, porque eso sería violar el principio de congruencia. Muy bien. Sin embargo, ante la mediación o ante el mediador, no se va a dictar una sentencia. Es solamente charlas acompañadas o encuentros acompañados por un experto que se llama mediador, en el que busca que las partes solucionen ¿qué? El conflicto. El conflicto es lo que subyace a la pretensión. La pretensión es lo que yo pongo, digamos, como requerimiento, pero en realidad por ahí, lo voy a decir de una manera que no corresponde, el quilombo de fondo es otro. Es porque yo me separé de Vicky, porque Vicky me dejó, porque no me deja ver a los pibes. Por ahí es ese el conflicto.
Y la pretensión que vuelca mi abogado en el expediente dice, solicito régimen de comunicación en favor de mi cliente con respecto a los niños. Esa es una puntita del iceberg, nada más, que es lo que planteó el abogado en la pretensión. Pero el conflicto que se trata en el ámbito de la mediación, perdón, usé un ejemplo equivocado porque es de familia, y familia no hay mediación extrajudicial, en todo caso hay una mediación previa, pero es ya en sede judicial y es ante un funcionario que se llama consejero de familia. Pero no importa, como ejemplo práctico sirve para tener la idea de diferencia entre conflicto y pretensión. Entonces, en la mediación, el conflicto se debate ampliamente, más allá del rótulo que haya puesto el abogado cuando promovió esa mediación. Hay posibilidad de escarbar en toda la basurita para ver qué es realmente lo que las partes quieren hacer, ¿sí? O lo que las partes tendrían como intención última, o qué es lo que se quiere solucionar. Porque a veces es más lo económico, otras veces es más lo afectivo, todo eso puede debatirse allá. Entonces, si el cambio o transforma, perdón, el cambio no, el cambio de demanda con una nueva pretensión no requiere el reenvío a la instancia de mediación previa obligatoria, porque el conflicto es más amplio que la pretensión. Yo no sé qué es lo que... Sí, básicamente lo que quería en este caso en particular, lo que se generó fue que presentada la demanda, se planteó, cuando se da traslado de la misma, que ahora vamos a ver cómo se produce el traslado de la demanda, el demandado planteó excepción de defecto legal. No vimos excepciones nosotros juntas, pero esta excepción, en cuanto a los requisitos y los recaudos que teníamos que tener para cumplir con la demanda, la nombramos bastante porque dijimos que ante cualquier defecto que cometamos en la presentación de la demanda, el demandado iba a plantear esta excepción para atacar alguno de los defectos que nosotros cometimos, marcarnos algunos de los errores que cometimos en la confección de la demanda. En este caso en particular, se planteó la excepción de defecto legal porque lo que planteaba el demandado es, mira, por lo que me estás demandando ahora, o sea, la pretensión judicial que plasmaste en la demanda, en el escrito de demanda, no responde a los mismos intereses o conflictos que conversamos en la mediación prejudicial obligatoria. Entonces, señor juez, mande nuevamente la cuestión a mediación prejudicial obligatoria para que se discutan estas nuevas pretensiones que se plasmaron en demanda. Lo que se resolvió en un fallo de la Sala 3 de la Cámara Departamental fue el rechazo de la excepción de defecto legal. Lo que se le dijo al demandado fue, no está afectado su derecho de defensa en juicio. ¿Te acordás qué era el caso? Una reivindicación. Ajá. Era un caso de reivindicación en donde en instancia prejudicial se habían charlado, no se habían charlado el pago de unas multas o de un dinero que se debía que en pretensión judicial se reclamaba. Algo así venía planteada la cuestión. Yo solamente no me quedé con el caso en sí, sino con el hecho de que el conflicto, mientras la base del conflicto siga siendo la misma, más allá de cómo lo encasillemos en la pretensión jurídica que consignamos en la demanda, en principio una excepción de este tenor no iba a tener andamiaje y una ampliación o cambio de demanda como los que estuvimos viendo del 331 podría llegar a ser admisible sin que nos genere ninguna complicación en el desarrollo del proceso. No, y solamente que no te genere la necesidad de volver a la etapa de mediación. Quería ver el resumen del fallo ahí que en realidad puse solamente una parte que me pareció interesante que dice que lo requerido por la ley, voy a correr esto porque no leo, lo requerido por la ley es que el conflicto intersubjetivo de intereses, este conflicto intersubjetivo de intereses es lo que el doctor recién Jerez manifestó como qué es lo que realmente las partes pretenden, qué es lo que realmente pasa en el seno de ese conflicto que muchas veces no lo representa una demanda judicial. Dice, lo requerido por la ley es que el conflicto intersubjetivo de intereses nacido a partir de la celebración del contrato, en este caso, a esto es del caso particular, compraventa de un inmueble, haya sido puesto a consideración del mediador y que éste, a partir del uso de las herramientas de su conocimiento, haya intentado acercarlas en cuanto a las posturas inicialmente asumidas, independientemente de las pretensiones formales que se hayan expuesto al comenzar la mediación, ya que dicha técnica apunta a la satisfacción de los intereses de las partes más allá de los términos en que haya comenzado el debate. Toda esta construcción jurídica que se escribió en el fallo es lo que yo traduje recién, es lo importante es lo que se puso a consideración del conflicto que se puso a consideración del mediador puede tener una traducción jurídica diferente en las pretensiones de la demanda. ¿Quieres agregar algo más? No, creo que con eso es suficiente. ¿Hay algo que quieran preguntar de esto o podemos pasar? ¿Se entendió lo que estuvimos charlando? Que era lo que preguntas que surgieron en el final de la última clase. ¿Todo ok? ¿Avanzamos? Bien, avancemos.
Demandas contra la sanción, les dije que lo leyeran, que estaba en el apunte, que cualquier duda me preguntan. Voy con el punto 3, que es lo que me interesa que sepamos hoy, notificación de la demanda. Agregué unas cuantas cosas, cada vez que agrego, preparo la clase y advierto que hay cosas nuevas. Punto 3 arranca con citación y emplazamiento. ¿Son lo mismo? ¿Citación y emplazamiento son conceptos sinónimos o en realidad tienen alguna diferenciación? Particular la diferenciación que tienen, pero en general se usan como sinónimos. Citación, dice la Filmina, que implica que se convoca al demandado para hacerlo parte del proceso. O sea que vamos a notificar al demandado para que venga a participar de este proceso en el que se le está reclamando el cumplimiento de determinada pretensión. ¿Y emplazamiento? ¿El emplazamiento qué significa? ¿Qué significa el emplazamiento? Darle un plazo para cumplir con alguna actividad. O sea que no solo lo citamos, sino que lo emplazamos para que en un plazo determinado cumpla con una determinada actividad. Ojo con esto, porque lo he escuchado al doctor del Cerro preguntarlo en los exámenes. ¿Ah, sí? Sí. Es más, este puntito, citación y emplazamiento, me parece que antes no sé si estaba en el programa, y él hace hincapié en la diferenciación. A ver, les traduzco con dos palabras. Citación es vení. Vení, llamarlo. Vení a este juicio. Y emplazamiento es te doy tanto tiempo para hacer tal cosa. Te doy 15 días para contestar la demanda. Te doy 10 días para cumplir con tal actividad. Te doy 5 días para interponer un recurso. Eso es emplazamiento. La citación es venir. Si yo te cito y emplazo, te digo, vení y tenés tanto tiempo para hacer tal cosa. Esta citación y emplazamiento se dan en forma conjunta en algo que ya hemos nombrado, y si se recuerdan la línea de tiempo que pusimos al principio de todas las clases, en lo que se conoce como el primer despacho. Repito constantemente, en este juego constante, en este diálogo constante entre la parte y el juez. La parte en este caso presentó la demanda y lo que sigue a continuación en un proceso judicial es este primer despacho, donde un juez va a determinar en función de las pretensiones qué tipo de proceso va a ser el que va a dar trámite a toda esta pretensión, o sea, si va a ser un juicio ordinario, sumario, sumarísimo, y va a llamar, va a citar a nuestro demandado o nuestros demandados para que en el plazo, según el tipo de proceso que corresponda, se presente a contestar la demanda. Se presente y conteste la demanda, porque después van a ver que el demandado puede asumir actitudes diferentes, pero en este primer despacho es donde el juez va a determinar esta citación y emplazamiento. Nos va a decir, perfecto, ahora si está todo bien, lo que corresponde es llamar al demandado o a los demandados y que vengan y se presenten en determinado plazo a contestar la demanda. Esto en el texto de un primer despacho sería algo más o menos así. ¿Lo tenés ahí? No lo escribí. Después lo va a poner, Vicky. Va a decir así. De la acción que se deduce que tramitará según las normas del proceso sumario, córrase traslado al demandado para que comparezca y se presente a contestar la demanda en el plazo, comparezca, constituya domicilio y conteste la demanda en el término de, ¿qué dije? ¿Sumario o ordinario? Sumario. En el término de 10 días, ¿sí? Ese sería, digamos, un resumen del primer resumen, porque tiene más cosas del primer despacho y más todavía en la actualidad. Dice qué trámite va a tener el juicio, dice que es para notificarlo al demandado y dice en qué plazo se le da para contestar la demanda. Estos primeros despachos en general dependen, como todo, del juez. Cada juez marca pone su impronta en los primeros despachos, pero son muy importantes porque marcan las reglas de juego, o por lo menos las que el juez va a marcar como directrices del proceso. No solo el tipo de proceso, que es fundamental, porque podemos cuestionar también el tipo de proceso que el juez determina, sino también por un montón de cuestiones que se agregan sobre la presentación de copias, sobre la citación de la prueba, sobre la audiencia o no, ahora con esto del protocolo de oralidad. El primer despacho, que es la respuesta a la demanda, siempre marca las reglas del juez, o sea, las directivas del juez para la continuación del proceso. Sí, los jueces ordenados... Yo me referí nada más que a la parte del traslado, pero lo primero que hace el juez es tener por presentado el actor, por constituido el domicilio, ¿sí? Por acreditada la personería, y recién después de decir eso, ahí sí hace el traslado de la demanda al demandado. Todo eso es una resolución que se llama primer despacho, y te encargo, Vicky, por ahí si les pegás un modelo. Voy a poner los modelos para... aunque no sean todos iguales, que eso es cierto lo que dice Vicky, el núcleo básico tiene que estar, que es tener por presentada la demanda, por constituido el domicilio, y a su vez correr traslado al demandado por el término que establece la ley. ¿Sí?
¿Qué término establece la ley? ¿Cuál es el plazo que le va a dar el juez al demandado para contestar esta demanda? Depende. ¿De qué depende? Si estamos en provincia de Buenos Aires o en Nación, como todo lo que conversamos en esta materia. En la provincia de Buenos Aires, como regla general, va a depender del tipo de proceso, como está consignado en la filmina. Ahí yo no le puse el código que estoy citando, pero es código procesal de la provincia de Buenos Aires, o sea, el juicio ordinario vamos a darle un plazo de 15 días a nuestro demandado conforme el 337 del CPCBA. El juicio sumario es de 10 días y el juicio sumarísimo de 5 días. Stop. Sí. ¿Me lo contaste vos a esto o me lo contó otro? Alguien me dijo que el gobernador mandó un proyecto No te lo conté, pero lo sé. Bien, a la legislatura para las modificaciones casi de todos los ordenamientos procesales, inclusive el Código de Procedimiento Civil. Nuestra gran expectativa, porque yo no sé el contenido, claro, pero nuestra gran expectativa es que en esa reforma del Código de Procedimiento de la provincia se plasme definitivamente lo que ya se está llevando a cabo como protocolo Justicia 2020. ¿Sí? O sea que yo les diría, más allá de buscar aprobar la materia, que obviamente ese es el fin inmediato, que ustedes le den bastante bolilla al tema, es una palabra re antigua, darle bolilla. Darle bolilla. Eso es re viejo, ¿cómo lo puedo decir un poco más moderno? Buscar interés. No, pero pelota. Darle pelota, bueno. Darle pelota al tema de Justicia 2020, porque seguramente cuando ustedes ejerzan, el trámite de los juicios del procedimiento civil y comercial va a ser del tipo que está en el protocolo de Justicia 2020. ¿Está claro? Que de hecho, ellos al estudiar el Código de Nación tienen bastante, están bastante empapados, porque ya charlamos que el Código de Nación sí ya se fue ayornando bastante con esto. De hecho, las audiencias de vista de causa y preliminar y todas esas cuestiones ya las tiene determinadas en el articulado del Código de Nación que ustedes estudian, entonces ya con eso van a tener bastante de este protocolo, que la idea es que se refleje también en Provincia de Buenos Aires. Sí, eso de Buenos Aires lo tiene ayornado, pero más de 20 años. O sea, vamos un poquito retrasados nosotros con la actualización. Hace más de 20 años que en el Código Procesal de Buenos Aires, de la Nación, ya estaba el sistema similar al de lo que es Justicia 2020 en Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, ese era un titular en el medio, nada más. Un asterisco de la cuestión. No, yo que les iba a decir, los plazos, bueno, dependiendo del tipo de proceso, en Provincia de Buenos Aires, 15, 10 o 5 días. Con esto de la Justicia 2020 también el proceso ordinario de la Provincia de Buenos Aires es un dinosaurio en extinción, es casi un tipo de proceso que ya casi no se está utilizando, que la construcción en general, lo que significa el plazo, los cuadernos de prueba y los alegatos, o sea, todas características propias del proceso ordinario no la estamos viendo, casi todo se aplica a proceso sumario, pero bueno, todavía sigue vigente y es un proceso que tenemos en cuenta. Y en Nación, que ya sabemos que maneja plazos distintos y que tiene juicios distintos también, tiene el juicio ordinario, que dijimos que es muy similar a nuestro proceso sumario, pero es su proceso ordinario, tiene un plazo para contestar la demanda de 15 días y un juicio sumarísimo, 5 días de plazo para contestar la demanda. Perdón, Vicky, ¿en Nación no hay más juicio sumario? No, no hay más juicio sumario. Bien, está absolutamente derogado el proceso sumario en Nación. Bien. Y si bien yo digo que el proceso ordinario que ellos legislan es muy similar al sumario nuestro, cada proceso tiene sus características. O sea, el ordinario de Nación tiene sus características propias. Se asemeja a nuestro sumario, pero tiene sus características. Bien. Doctor Jerez ahí dice que se pueden ampliar los plazos, o sea que yo no tengo 10, 15, 5, como estoy hablando en Provincia de Buenos Aires, Nación, ¿podría ampliar estos plazos? Sí. Los plazos estos pueden ser... Pero no ha pedido tuyo, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Es ampliación en razón de la distancia, o sea que en realidad depende de que la persona que vamos a demandar viva en un domicilio que esté en una sede que no es la del departamento judicial donde estamos litigando. En este caso, por ejemplo, Mar del Plata. O sea, si estamos litigando en el departamento judicial de Mar del Plata y nuestro demandado vive en Capital Federal, esa distancia de la sede del juzgado va a hacer que los plazos para contestar la demanda se amplíen. ¿Caprichosamente? No, es un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. Estaba pensando, cuando Vicky lo estaba diciendo recién, que eso también va a ser una norma candidata a derogarse, la de la ampliación de los plazos, porque hoy en día, teniendo expediente electrónico, no habría una razón de ser para darle más tiempo para contestar una demanda de alguien que se conecta en su estudio acá a 5 cuadras, de otro que se conecte en Buenos Aires a 400 kilómetros. A nivel trabajo,
no hay ninguna diferencia. No hay una persona que tiene que trasladarse a Mar del Plata para traer en papel la demanda. Lo sumo en todo caso será el primer escrito, después el resto no. O sea que por ahí lo de ampliación de los plazos es una norma que no sé si va a durar tantos años. Hoy por hoy está y hay que tenerla presente. Sí, todo lo que vamos dando a veces da esta sensación de que cuánto más va a durar y cuánto más va a seguir, pero lo cierto es que hoy que tenemos que dar la clase, porque ni siquiera la semana que viene, hoy que tenemos que dar la clase, la normativa es esta y tenemos que dar esto. Ahora van a ver lo que puse a continuación, que justamente con esto de citación y emplazamiento del demandado y la notificación de demanda, con una modificación que entró en vigencia el 1 de abril 2021, o sea que se las tenemos que contar porque ya está en vigencia, pero que modifica todo lo que estamos viendo. Bueno, ahora vamos. Hoy, conclusión, los plazos se modifican en razón de la distancia, un día cada 200 kilómetros para contestar van a tener nuestros demandados. Un día cada 200 y fracción que no baje de 100. Y el juez igualmente hace esta cuenta sobre la cantidad de kilómetros y en este primer despacho determina la cantidad de días por las que se va a correr traslado a la demanda. Si considera que no, si sabe que el demandado no vive en la sede del departamento judicial, va a establecer que se corre traslado por el plazo de 16, 17, 18 días o la cantidad de días que corresponda. Lo que le iba a decir sí, en realidad no tiene que ver tanto la sede, si está en la sede o no, sino los kilómetros. La cantidad de kilómetros. La cantidad de kilómetros, ¿sí? Porque si está fuera de Mar del Plata, pero por ejemplo está más de 200 kilómetros. Exactamente, por ejemplo, está en Balcarce. Balcarce son 60 kilómetros, correcto. O sea que en Balcarce no hay ampliación, por más que no sea el domicilio en la sede del tribunal, que es Mar del Plata. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, por ejemplo, pasa eso con Necochea, porque Necochea está a 120 o 125. Entonces, pasa, es un día cada 200, o fracción que no baja de 100, y esa no baja de 100 porque es 125. O sea que en Necochea hay un día de ampliación. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todo en orden? ¿Correcto? Bueno, sigo. ¿Cómo se notifica la demanda? Esperen que voy a correr acá, que estoy mirando acá. Mirando mal. Como regla, ¿por qué puse como regla? Porque ahora les voy a poner a continuación la novedad. Como regla, la demanda se notifica al domicilio por cédula, al domicilio real que el actor denuncia en la demanda. O sea, el actor va a tener que denunciar, se acuerdan los requisitos del 330, inciso B, nombre y domicilio del demandado. Ese domicilio es el domicilio real de nuestro futuro demandado, a donde debemos enviar una cédula con la notificación de la demanda. O dice ahí el domicilio legal en caso de que sea una persona jurídica. O sea, domicilio real o domicilio legal en caso de tratarse de persona física o jurídica. Pero, ¿qué está sucediendo? Como primera observación les puse notificación de demanda por carta, documento y WhatsApp, porque la regla que hoy les tenemos que comentar, que es lo que estábamos hablando, es que la demanda se notifica por cédula. Ahora, cuestión de pandemia y todos los cambios que hubieron, ahí les cité algunos fallos, que estos fallos yo les cité algunas partes importantes y los datos, pero se los voy a compartir. Lean los fallos que les compartimos, lean jurisprudencia, porque si bien hoy el doctor Jerez muy atinadamente dijo el efecto inmediato es la aprobación del examen, a los efectos del ejercicio profesional, la lectura de fallos jurisprudenciales, el desarrollo de los argumentos de un juez, los argumentos de la parte del planteamiento de cualquier recurso, el desarrollo de una sentencia general nos nutren muchísimo y nos dan herramientas constantes de trabajo. Es súper importante la lectura de estos fallos. Estos en particular además los compartió el titular de cátedra, con lo cual presten atención. Eso miren lo que le hago, no sé, no le puedo poner color ni nada, pero si los compartió del Cerro, por ahí les tira alguna pregunta relacionada con eso, porque es de pelar finito para los parciales. Así que... y porque además es lo nuevo, o sea, yo acabo de decir, como regla la demanda se notifica al domicilio real, por cédula al domicilio real, pero notificación de demanda por carta, documento y WhatsApp. Con cuestiones de las pandemias, ya algo charlamos la clase pasada, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que es la oficina encargada de... ¿Qué pasó? Que es la oficina encargada de hacer las notificaciones, estuvo con todo el protocolo, suspendía las actividades, no había notificaciones de demanda. Yo les comenté además que después cuando se retomaron las actividades, que las demandas ya se presentaban en forma digital, había un cúmulo de demandas para notificar que costó y sigue costando poner al día. Tenemos todo bastante bien, pero sigue costando. En este contexto, y siempre dependiendo de los casos particulares, porque estos fallos que yo cito son
casos particulares. Siempre cada caso tiene sus características, por lo que se llega a determinada conclusión. Por eso que en estas cuestiones no hay que hacer generalidades, porque no tenemos ni artículos del código, ni normativas, sino acordadas de cortes que nos fueron marcando pautas, y en estos casos en particular, fallos de los jueces, o sea, los mismos jueces que fueron haciendo camino al andar y diciendo, bueno, este es el panorama que hoy tenemos, ¿cómo lo podemos solucionar? El panorama que hoy tenemos me refiero a todo el contexto que vivimos en pandemia y esto que les estoy contando de el cierre de las oficinas de mandamientos y notificaciones. En este contexto es que se admitieron notificaciones de demanda por WhatsApp y por carta documento. ¿Sabés qué quiero repasar un poquito? El 143 que... Claro, ¿qué es lo que hasta ahora admitía el código? Claro. El código admitía notificación, como regla, como dijo Vicky, notificación de la demanda, cédula. Correcto. Sin embargo, el código... El acá, artículo 143, está leyendo el doctor Jerez del Código de Procedimientos. Dice así en el, no sé qué párrafo es el cuarto, dice, los medios mencionados en los apartados 1, que es correo electrónico, 3, telegrama, 4, no podrán utilizarse en los supuestos de notificaciones previstas en los apartados 1, me interesa a mí acá, del artículo 135. O sea, yo no puedo usar mi correo electrónico, mi telegrama, mi carta documento. O sea que sí podría usar para notificar la demanda el acta notarial. Esa está prevista en el código y esa no depende de la pandemia. Ese medio de notificación está habilitado por el código. Los jueces siempre buscan un respaldo jurídico en la norma que más se asemeja, o en este caso en la que ya tenía algo regulado, para dar andamiaje a este tipo de pedidos y pretensiones. No son magos que de repente sacan de la galera una resolución judicial. En el caso de la carta documento, en función de este contexto, tenían este amparo del 143 que admitía con anterioridad. Sí. Pero la carta documento, o sea, en la letra del código no está permitida para la notificación de la demanda. Está permitida para otros supuestos, pero no para notificación de la demanda. La única, fuera de la cédula de notificación, que está permitida para notificar la demanda es el acta notarial. ¿Qué quiere decir? Que se puede ir con un escribano a notificar la demanda al accionado. Eso está permitido antes de la pandemia y obviamente con la pandemia más. Obviamente eso también tiene un costo bastante alto. Hay que contratar un escribano para ir al domicilio y entregar la notificación de la demanda. A la inversa, ¿puede otro medio de notificatorio utilizarse? No, en principio no, salvo en esta etapa de pandemia que se han habilitado, como dice Vicky, jurisprudencialmente, algunos medios que no estarían permitidos por el código, pero que en esta situación de coyuntura especial se lo habilitan. Así pasa acá, como comenta Vicky, con la carta documento, y también parece que en Fuero de Familia han utilizado la posibilidad de que lo hagan por vía de WhatsApp. Correcto. Bien. Yo ahí no voy a leer todo lo que copié. Yo, como después les gusta que les pase los WhatsApp, se los copio porque seguramente estudiando leen las filminas con más detenimiento. Básicamente lo que me interesa que sepan es que tengan en cuenta siempre que estos casos se habilitan teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Que, por ejemplo, las notificaciones de demanda en caso de WhatsApp se han autorizado más que nada las cuestiones de familia y de alimentos provisorios, o sea, que reparen en la urgencia que el caso amerita, la necesidad de que se cubra ese alimento para un niño o una niña que necesita recibirlos, y en función de eso no poder esperar a que se produzca todo un procedimiento de notificación en un proceso de alimentos, y los condicionamientos que los jueces, o los cuidados que los jueces fueron intentando buscar para que esta notificación por WhatsApp también tenga algún tipo de respaldo jurídico. No es que se hace un mensaje de WhatsApp como yo le puedo mandar al doctor Jerez, mañana nos vemos en la clase, sino claramente el número de celular que el actor da, así como uno asume la responsabilidad de esta denuncia de domicilio real, esta denuncia del domicilio del celular de la parte demandada también va a ser responsabilidad de la parte actora. O sea, no puedo pasar el celular de mi mamá para que notifiquen la demanda de alimentos. Tengo que hacerme cargo del número de celular del demandante que facilito. Es como una especie de declaración jurada. Sin duda. O sea, yo declaro que el celular de la parte demandada es tal. ¿Sí? Sí. Y en este caso, incluso, también se hacen actas por secretario. Los secretarios de los juzgados son funcionarios públicos, hablando, ya me adelanto que tenemos que ver instrumentos públicos, dan fe de lo que sucede, entonces muchas veces se manda al WhatsApp y un secretario labra un acta manifestando que en el día de la fecha se mandó un mensaje al celular denunciado por la parte actora, y se deja toda constancia de lo que se notificó, fecha de hora, y ese funcionario firma y da fe de ese acto que se cumplió a través de esa manera.
Pero todas estas cuestiones que les voy contando son novedosas, incluso en este fallo primero que les cito, el juez le pone, y si no es factible la notificación por el WhatsApp, se puede llegar a formular por un correo electrónico, o sea, le podemos llegar a mandar un mail al demandado notificándole la demanda de alimentos. Obviamente, repito, con los cuidados que la cuestión merece, porque obviamente del otro lado tenemos un demandado que tiene que respetar, al que le tenemos que respetar el derecho de defensa en juicio, entonces es importante tener en cuenta cómo se da esta notificación. Yo no sé si ahora, con que vamos volviendo un poquito a la normalidad, tanta flexibilidad, bueno, tanta normalidad, tanta flexibilidad en las notificaciones, no van a empezar a encontrar un poquito de vuelta al ritualismo. No sé, capaz que sí, capaz que no. ¿Mi opinión? Sí. Mi opinión sería, miren, esto todo va a depender de cómo haya resultado la experiencia en este tiempo, digamos, de pandemia. Si la experiencia fue que no hubo planteos de nulidad respecto a la forma de la notificación, ni hubo grandes desaciertos en la concreción del acto notificatorio, es muy factible que se siga permitiendo, tal vez no como opción 1, pero sí como opción B, para poder concretar el acto de notificación de la demanda. En realidad lo que subyace siempre en todo lo que sean notificaciones es la efectividad del conocimiento por la parte contraria. Ya no es tanto el medio a través del cual le llega, sino que le llegue completo el texto de la demanda, que sepa qué tiempo tiene para responderla, ¿sí? Esos son los datos más importantes, porque fíjense cómo es el sistema nuestro, en todo el procedimiento. Al mínimo error de procedimiento, ¿el proceso se anula? No. La regla en nuestro proceso es que solo se va a anular si el acto no cumple la finalidad para la que estaba destinado. Esto quiere decir, si la cédula no llega bien al domicilio de Vicky porque la deja el oficial notificador, el primer día se la enchufa a un vecinito. Y el vecinito se lo da a la señora que es la demandada del juicio cuando la encuentra en la vereda. Y la señora se la lleva a la casa al día de la cédula, más allá que el acto fue regular, cumplió la finalidad a la que estaba destinado, más allá de la irregularidad, y los jueces no van a declarar la nulidad del acto notificatorio. ¿Se entiende? O sea, entonces no vos querés decir que si notificamos una demanda de alimentos por WhatsApp y después el alimentante que es quien tiene que hacerse cargo, manifiesta judicialmente que en realidad a él no le llegó ninguna cédula, ninguna, que recibió un mensaje donde se le reclamaba alimentos. Donde pisa el palito y me dice, recibí el mensaje y me transcribía ahí en fotos todo el texto de la demanda, listo, adentro, ya estás notificado. Fíjense lo que dijo recién el doctor Jerez, me transcribió en fotos o acompañó en PDF, esto lo reiteramos muchísimo la clase pasada. Acuérdense que las copias del 120 encuentran respaldo en este acompañamiento digitalizado de absolutamente todas las copias que se presentan con la demanda, de la prueba documental que se acompaña, a los efectos de que el demandado tenga la posibilidad de defenderse de absolutamente todo. O sea que, sea cual fuese el medio de notificación que se utilice, WhatsApp, carta documento o la cédula tradicional, siempre debemos garantizar el acceso a absolutamente toda la documentación y las copias de las que necesite el demandado, porque si no, ahí sí vamos a tener problemas en esta notificación, porque no va a cumplir, más allá del anoticiamiento de la notificación, el demandado lo que va a decir es: no puedo defenderme, no tengo cubierto mi derecho de defensa en juicio. Ahí sí vamos a tener problemas. Igualmente, cuando estás explicando eso, me viene a la mente unos cuantos fallos que hemos sacado en ese sentido, que cuando el demandado se presenta diciendo, sí, me enteré, pero me llegaron solamente 3 hojas y me llegó un documento y el resto no me llegaron. Por lo tanto, pido la nulidad de la notificación. ¿El juez le va a hacer lugar a la nulidad de la notificación? ¿Qué les parece a ustedes? No le llegó todo, le faltó un documento, le faltó otro. ¿Le va a declarar la nulidad de la notificación o no? No. Ahí Camila se quedó con la cabeza, instintivamente le parece que no. Yo creo que, miren, si fuera técnicamente uno tendría que decir, ¿se está pudiendo defender si no le llegó todo? En principio uno tendría que pensar que no se pudo defender. Sin embargo, fíjense qué es lo que decimos los jueces en los fallos. Lo que decimos en estos casos es decir, mirá, a vos te llegó, pero te falta la documentación o parte de la documentación. A lo único que te vamos a habilitar
es a pedir una suspensión de términos, o sea que se te corte el plazo que te está corriendo para contestar, hasta tanto el actor te provea de esos documentos que te faltaron con tu notificación de demanda. Es decir, hasta tanto te lleguen, no te va a correr el plazo, pero no se anula la notificación. O sea que por decir, es algo saneable de algún Exactamente. modo. O sea, es algo que el juez va a intentar salvar para que el demandado... Cuando es por falta de copias, cuando es por falta de copias o insuficiencia, o hay una parte y la otra parte no está, o las copias son ilegibles, cuando antes enviaban fotocopias. Bueno, no, con esto de la digitalización y la ilegibilidad, todo eso, digitalización y legibilidad y toda esa palabra, también a veces pasa que los escáneres, sí, ya es tarde, chao, no digitalizan. Lo despedimos hasta siempre. No, ahora dice que los martes se va a poder quedar con nosotros. Cuando metemos todas las copias en el escáner de digitalizar, a veces pasa que en la cantidad de copias, nos vemos, alguno no se lee con claridad o se pasó y no se digitalizó. Bueno, puede pasar que falte alguna copia con toda esta cuestión o que alguna foto o algún documento no tenga realmente la claridad suficiente para ser escaneada. Bueno, puede pasar. ¿Qué son estas cuestiones? Por eso insistí, y lo primero que les dije en cuanto a la notificación de demanda, las reglas, la cédula por papel al domicilio real, excepciones que no sabemos cuánto van a durar y que se fueron dando y que las tienen que conocer. ¿Por qué? Porque el día de mañana como actores pueden llegar a necesitar este instrumento de trabajo, solicitarlo al juez correspondiente o como demandados tener que defenderse de alguna demanda presentada y notificada en estos términos, con lo cual tengan en consideración estos fallitos. Yo después se los traslado, hay 2 más, son 4 que nos compartió el doctor del Cerro para que lo compartamos con ustedes. No los estudien, pero en algún momento que estén tomando un mate sin ganas de estudiar mucho, bueno, leo los fallos estos y de paso leo un poco de jurisprudencia para ver cómo es que se plantean las cuestiones, qué dicen los jueces. Está buenísimo que sumen al estudio y a su capacitación profesional la lectura de fallos jurisprudenciales. ¿Qué les tengo que contar a partir del 1 de abril? Porque siempre todo lo que vamos estudiando... ¿Puedo hacer una pregunta antes de que avance? Sí. Perdón. ¿Cómo, Cristina? ¿Que no te escuché? Sí, te podía hacer una pregunta antes de que avance. Sí, cómo no. Para no cortar el tema. En el caso de las notificaciones que por la pandemia se utilizó la carta documento y el WhatsApp, la mayoría de los casos fueron por urgencia o... Se me cortó. Fueron por urgencia y se me cortó la pregunta. Fueron por urgencia, hasta ahí te escuché. La mayoría de los casos fueron por urgencia, tribunal de familia, y ¿entraría también en el caso de urgencia la prescripción de la acción? Sí, absolutamente. Igual, hago esta aclaración. A los plazos prescriptivos los interrumpo con la presentación de la demanda. Más allá de que efectivamente se produzca la notificación al demandado. O sea, son 2 actos procesales distintos. Yo como actor tengo un plazo prescriptivo que me está corriendo, con la sola presentación de la demanda, cumplido el primer acto que como actor tengo encargado, finalizada la mediación, ¿no? Si pasó por mediación, si no pasó por mediación porque no correspondía y directamente inicié la instancia judicial, con la sola presentación de la demanda interrumpo los plazos de prescripción de la acción, más allá de lo que suceda con la notificación al demandado. ¿Me explico? O sea, toda esta parte de notificación que estamos viendo no tiene urgencia en el caso que me estás planteando. Con la presentación de la demanda se interrumpe automáticamente el plazo prescriptivo de la acción. ¿Sí? Incluso les agrego algo. Muchas veces se presentan escritos de demanda, miren cómo hago entre comillas, que lo único que dicen es: presento demanda al solo efecto de interrumpir la prescripción como título, pero el contenido de ese escrito no es el que estuvimos viendo del 330, es simplemente el encabezado de presentación que va en todos los escritos judiciales y en el contenido es: presento escritos a los fines de interrumpir la prescripción conforme la acción que se iniciará de reivindicación por el plazo de 3 cuestiones, o sea, ya con solo ese escrito de presentación interrumpo y el juez nos va a decir, nos va a intimar a que con premura presentemos la demanda pertinente, pero ya presenté ese escrito e interrumpí los plazos prescriptivos. La idea de la prescripción, del plazo de prescripción, es demostrar el interés en el ejercicio de la acción, porque
Ya saben ustedes que justamente la pérdida de un derecho por el no ejercicio en el tiempo. Entonces, si yo ese derecho que tengo en un determinado tiempo lo ejerzo, ya con eso interrumpo los plazos prescriptivos. ¿Sí? Me tomo un mate. Bueno, ¿qué les iba a contar? Que dice registro de domicilios electrónicos. Insisto, la regla es la notificación por cédula a los domicilios reales, pero salió una acordada nueva de la Suprema Corte de la provincia, como las 484.000 que salieron en el 2020 y en lo que va de 2021, que es el acuerdo 3989. ¿Qué dispuso la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en este acuerdo? La creación del registro de domicilios electrónicos. ¿Qué es este registro? Me van a preguntar ustedes. Es una base de datos formal donde un montón de organismos y personas jurídicas tienen la obligación de denunciar su domicilio electrónico. ¿A qué efectos es la que está pensado este registro? A los efectos de que, en general, todos los primeros actos procesales de una instancia judicial y más las notificaciones de demanda como las que estamos conversando se notifiquen en forma electrónica a este domicilio electrónico, que ya está en un registro. O sea, yo mañana presento una demanda, voy a demandar a San Cristóbal Seguros, pobres, son divinos los de San Cristóbal, pero bueno, es mi compañía de seguros que no me pagó, los voy a demandar. Las compañías de seguros ya tienen la obligación de denunciar ese domicilio electrónico, con lo cual yo como actor directamente, cuando se me corra traslado de la demanda, el juez ordena la notificación electrónica de ese registro que está en la Suprema Corte, que tiene conocimiento público, y directamente esa notificación va a ser cursada a ese domicilio electrónico que está en el registro y que tiene la entidad suficiente y la seriedad suficiente y el respaldo normativo suficiente para cumplir con esa notificación. No sé si me explico el avance que estamos teniendo en esto. ¿Por qué les digo el avance? No sé si se acuerdan que yo les dije que la notificación de demanda, así tan simple como lo hablábamos, a veces demoraba muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque encontrar los domicilios reales de los demandados, porque el trabajo del oficial notificador, que ahora lo vamos a ver, para la notificación de la demanda, por la importancia del acto procesal, tiene muchísimos requisitos. Entonces, a veces, todo esto, toda esta notificación de demanda, lleva muchísimo tiempo. Con lo cual, la creación de este registro de domicilios electrónicos nos facilita las cosas, pero de sobremanera. Ustedes me van a decir, pero Vicky, entonces ahora ya todo se notifica al domicilio electrónico. No. El acuerdo es nuevito, se está implementando, hay muchísimos organismos que ya está dispuesto, que tienen la obligación, asesorías, municipalidades, compañías de seguro, empresas que son reincidentes en juicios, esos tienen la obligación de constituir este domicilio electrónico. Pero la parte que yo les puse a los efectos que por ahí más a nosotros nos reflejan lo que estamos conversando, que es de una persona física. Si al día de mañana la demandan a Camila, ¿cómo la notifico? Camila no va a constituir su domicilio electrónico en el registro de domicilios electrónicos. No, Camila no lo va a hacer. Pero Camila, en principio, puede que transite una mediación prejudicial obligatoria. Y en ese contexto, ya ahí la acordada sí nos dice, ahí les puse en naranja, dice que los sujetos, personas humanas o jurídicas, que intervengan en las mediaciones previas obligatorias, regladas por la 13951 y sus modificatorias, deberán inscribirse en el registro de domicilios electrónicos. O sea, va a haber una base de datos donde muchísimos organismos, entidades, personas físicas y jurídicas van a constituir su domicilio electrónico para que las notificaciones de demanda o las notificaciones de cualquier acto de iniciación de un proceso judicial, puede ser que lo primero que se notifique sea una medida cautelar o una tutela anticipada, o sea, muchísimas cuestiones que se dan en forma previa a una demanda, se van a notificar a este domicilio electrónico. Y aquellas personas que no lo tengan ahí constituido, van a pasar, y que pasen por una mediación prejudicial obligatoria, vamos a tener que tener la obligación de constituirlo en este momento, en la etapa de mediación, o sea que para la presentación de la demanda, ya vamos a tener el domicilio electrónico constituido al que se va a notificar la demanda. ¿Se entiende el avance? Y por eso que todo lo que estamos viendo de la notificación cédula papel y lo que tenemos que ver a continuación
va quedando viejo o largo, cosas que ustedes dicen, eso va a seguir pasando con todo esto que me estás contando, Vicky, y bueno, por ahora sí, por ahora todo este sistema va a convivir. Quiero que quede claro esto. Domicilio, yo esa clase se las pasé y ustedes lo tienen que haber leído juntos. Entre las obligaciones de la demanda está la de constituir domicilio procesal electrónico. Esa obligación de constituir domicilio procesal electrónico en la primera presentación que realicen en un juicio, sea la demanda, la contestación o cualquier otro acto procesal, sigue estando vigente. O sea, más allá del domicilio electrónico constituido en esta base de datos, que nos va a servir en principio para el cumplimiento de la notificación de los actos iniciales en general, y por excelencia el acto de iniciación es la notificación de la demanda, no exime a cualquiera de las partes de la constitución de su domicilio procesal electrónico, que puede ser ratificar, decir, sí, sígame notificando, señor juez, todas las resoluciones al domicilio constituido en el registro de domicilios electrónicos, o bien constituir uno nuevo. Yo no me quise exceder en la lectura y en el desarrollo de la acordada 3989. Hay algunas cuestiones, ¿qué pasa si no lo constituyo? Exactamente quiénes son. Si ustedes quieren chusmear en algún momentito qué dice con detalle esta 3989, lo hacen. A mí me parece que lo más relevante que tienen que tener en cuenta es que ahora esta regla o sea, el punto 3 de estabilidad 4, que es citación y emplazamiento, que ahora vamos a ver cómo es el proceso de notificación de la cédula al domicilio real, va quedando bastante en un segundo plano con todo esto. O sea, la idea es ir por otro lado. La idea es la informatización, la digitalización, y pese a la importancia del acto procesal demanda y los cuidados que tenemos que tener en una notificación, ya la Corte nos va marcando el caminito de decir, bueno, los cuidados los vamos teniendo con la responsabilidad que implica constituir un domicilio en el registro de domicilios electrónicos. ¿Quedó claro más o menos cómo funciona este registro? Y que en principio no modifica los domicilios que uno va a constituir en demanda o en contestación. Esto es como algo previo. Es un registro que es como una guía de teléfono de antes, donde uno tiene los teléfonos de todas las partes o de los futuros demandados, en donde va a cumplirse la notificación de una demanda o de cualquier acto de iniciación en ese domicilio. ¿Se entendió? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Martín. Al notificar al demandado que tiene el registro, que tiene el domicilio inscrito en este registro, Sí. ¿lo tiene que hacer como se hace antes, o sea, como se hace ahora con la cédula al domicilio real y como que lo arma a la parte o lo arma directamente el juzgado? El procedimiento, o sea, ya se hacen notificaciones a domicilios electrónicos hoy por hoy. ¿Qué pasa? Sí. La notificación de la demanda todavía no, por la importancia, pero el procedimiento va a ser el mismo. ¿Qué te quiero decir, Martín? Se presenta la demanda, el juez va a correr traslado al demandado por tantos días, notifíquese, en vez de poner notifíquese por cédula al domicilio real de la parte demandada, va a poner notifíquese al domicilio electrónico del demandado Victoria Bodega, constituido en el registro de domicilios electrónicos conforme acordada. El actor, en general, la confección de la cédula, incluso la de que va al domicilio real, depende del juzgado, la hace el abogado o la hace el juzgado. Si la hace el abogado, la presenta todo digital. La confecciona digitalmente el abogado, la envía electrónicamente al juzgado, el juzgado la controla y si está todo ok, la envía al domicilio electrónico del futuro demandado. Y el futuro demandado con eso ya se notifica de la demanda, o sea, cumplida esa notificación electrónica, se queda notificado de la demanda y comienza a correr su plazo para contestar la demanda. No tiene que haber una segunda vía de notificación, es esa, únicamente, o sea, reemplaza la notificación al domicilio real. O sea, fíjense la importancia. Reemplaza la notificación al domicilio real. Es la notificación al domicilio real. ¿Sí? ¿Quedó claro, Martín, o voy de vuelta? Sí, no, pero tenía también otra consulta. Sí. Pero en sí los demandados que reciben la notificación, ¿en dónde la reciben? ¿En el portal de la Suprema Corte o tienen cómo se cursa esa notificación? Sí.
No sé cómo están de empapados ustedes con ese tema de la situación informática, pero sí, el domicilio electrónico funciona a través del portal de la Suprema Corte de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, y ahí es donde los abogados tienen lo que se llaman un set con las causas, y ahí es donde van recibiendo las notificaciones. Si hay una parte, por ahí lo que más cuesta visualizar, que yo ahí dije abogado, es una persona física, mi mamá, mi papá, que tengan un domicilio electrónico. Pero vos pensá lo que yo dije. Cualquier persona física no va a ir a constituir un domicilio electrónico a este registro, porque claramente, ¿quién sabe que le van a iniciar un juicio? O cuando, voy a iniciar un juicio, constituyo, es muy raro. Pero al tener esta obligación en mediación prejudicial obligatoria, ya tenés en mediación prejudicial, más allá de que no somos actor y demandado y no es una instancia judicial, sí necesitamos representación jurídica, o sea, mediación prejudicial, vamos con un abogado, con lo cual esta obligación de constituir un domicilio electrónico en este registro en mediación prejudicial probablemente se refleje con el domicilio del abogado que nos va a representar, que generalmente, o sea, el que nos representa en mediación es el que después o inicia la demanda judicial o nos contesta la demanda judicial. Generalmente entiendo yo que las personas van a usar ese domicilio de los abogados y no van a ser las partes las que tengan constituidos. Es muy raro que una persona física tenga firma digital, que es el token que está relacionado con este domicilio electrónico. Generalmente van a ser los abogados, por eso es importante este tránsito de la mediación, que es lo que nos habilita a esta cuestión del momento de la constitución del domicilio. ¿Sí? Y esto, sí, pero entonces el domicilio electrónico también se va a asociar con una firma digital, o el caso de presentaciones queda completamente vedado para estas personas. Yo creo que sí, igual. Que el caso de presentaciones electrónicas siempre va a corresponder a un abogado. Pero también, por ejemplo, en el caso de... El domicilio electrónico se relaciona con la firma digital, las personas físicas también pueden tener firma digital, no es exclusivo de los abogados la firma digital. Incluso la constitución de domicilio electrónico no es exclusiva de los abogados. Pero la presentación electrónica sí o no. La presentación electrónica va a ser sí exclusiva de un abogado. Si una parte, por algún motivo, tiene firma digital, por más que, o sea, como un patrocinante, vos pensá esto. Claro, sí. El equivalente. Lo puede llegar a hacer. Claro. O sea, no es tan extraño. Pensemos que el patrocinio letrado es un escrito que hace una persona en nombre propio y el abogado acompaña el asesoramiento. Más allá que uno sepa que lo hace el abogado, pero en rigor formal, el patrocinio letrado es un simple acompañante a presentaciones de la parte. Traduciéndolo a presentación electrónica, si una parte llega a tener firma digital por algún motivo, puede llegar a ser la parte acompañada con el abogado de la presentación electrónica. Entonces reemplaza como la firma y el escaneo posterior que tenía que hacer el abogado cuando participaba como patrocinio. Totalmente. Esa ratificación posterior que tiene que hacer el abogado de que la parte avala los actos por él realizados, como cuando acompaña con la firma el escrito, ya estaría cumplido porque es la misma parte la que presenta su escrito. No es común que las partes tengan firmas y que presenten los escritos y que constituyan estos domicilios, pero lo que quiero que te quede claro es que tampoco es imposible, puede pasar. Sí. O sea, puede haber alguna parte que por algún motivo tenga una firma digital y pueda ejercer su derecho de presentar un escrito o de constituir su domicilio en este registro de domicilios electrónicos. Está bien, perfecto, gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Por ahí cuesta... explicar porque también es el funcionamiento de una página de internet y cómo se ven las notificaciones. Yo tendría que ser un poquito más ducha con esto de compartir pantalla, porque si yo abriría el portal, yo capaz que les puedo ir mostrando, ¿no? Eso se puede hacer por Zoom. Sí, se puede, profe. Bueno, voy a ver si para la próxima me capacito en esa tarea y les abro mi portal y les muestro, porque por ahí visualmente... El otro día, perdón. Sí. El otro día lo hicieron los profesores y nos mostraron algunas cosas. Ven, compartiendo pantalla. A mí... Que yo. No, por favor. A mí lo que no me queda muy en claro es Valeria, con el ¿no? tema de la persona física. Sí, porque Valeria, se me apaga la cámara, no sé por qué. Estoy acá. No aparte tengo mal la conexión. Decime. A mí lo que no me queda claro es el tema de la persona física. O sea, yo, Valeria, me presento en una mediación y ahí queda registrado el domicilio legal de mi abogado.
Correcto. En una futura causa. Sí. En una futura causa, en donde yo estoy registrada con ese abogado, ¿le va a llegar a ese abogado una notificación para mí? Correcto, correcto. ¿Qué pasa? Puede ser que no tengas ningún domicilio constituido porque cambiaste de abogado, porque ese abogado ya no está más, o porque simplemente no te presentaste a mediación prejudicial obligatoria. Y entonces ahí siempre vamos a tener como plan B lo que vamos a ver a continuación, que es en realidad lo que deberíamos haber visto de una. O sea, si esto no hubiese entrado en vigencia hace 7 días, 6 días, porque hoy es 6, esto entró en vigencia, hubo un plazo de constitución de domicilios entre los primeros 15 días de marzo y entró en vigencia el 1 de abril. Si esto no hubiese entrado en vigencia hace 6 días, yo en realidad lo que tendría que estar charlando con ustedes es esto que vamos a poner ahora, este cuadro magnífico sobre cómo se denuncia un domicilio real y qué hace el oficial de justicia, el oficial notificador, cuando va a la casa de cada una de las personas físicas. Eso es lo que vamos a charlar ahora, que es lo que debería pasar. A tu consulta, Valeria, que está bien que te dé la duda, primero porque esto se implementó hace nada, o sea que pueden haber muchísimas modificaciones, y segundo porque si no logramos esta notificación electrónica, que es a donde vamos, si la parte no tiene constituido su domicilio electrónico en el registro, como estamos conversando, claramente siempre vamos a tener por ahora esta opción del trámite de la notificación de demanda por cédula al domicilio real de la parte física. O sea que va a ir el oficial de notificador a tu casa, va a tocar el timbre o va a tocar la puerta, o no sé si vives en un edificio, y va a decir, hola, ¿qué tal? Busca a la señora Valeria Ant y necesito notificarla de una demanda presentada en su contra. O sea, el trámite se debe cumplir por algún medio. Lo que hoy tenemos es esto que vamos a ver ahora, y próximamente, que ya se está implementando, lo que acabamos de ver. Entonces, por ahora tenemos este juego armónico, o sea, lo que no podamos cumplir por notificación al registro de domicilios electrónicos, claramente lo vamos a hacer al modo tradicional, que es cédula al domicilio real de la parte demandada. ¿Sí? Por ahí me falta esa parte, y ahí es donde quedaron dando vueltas. No. Bien, sí, me quedan algunas dudas, pero quizás es todo tan nuevo que quizás tampoco vos la sepas. Como decir, y el día de mañana ese abogado ya no está, o no sé, no quiero estar más con ese abogado. Se cambia. Es absolutamente modificable este registro de domicilios electrónicos. En realidad, el abogado denunciará que ya no te representa, que no te patrocina y que deben notificarte a otro domicilio, y ahí van a ir por el tema de la notificación al domicilio real si tu nuevo abogado no se sabe quién es y te tienen que convocar a un proceso. Se modifica. Lo mismo que si el domicilio, yo hoy constituyo un domicilio electrónico en el registro y mañana lo cambio, denuncio la modificación, son formularios que se presentan. Hoy denuncio este domicilio, es como cuando me mudo de casa, que voy al registro de las personas y denuncio el cambio de domicilio, para hacer la analogía, es lo mismo. No sé si igual... Bien, gracias. Bien, si quieren que vaya más con esto, yo no me quise meter mucho, primero porque no está en programa y prefiero que veamos los temas que sí o sí están en el programa, pero me parece súper importante, porque en definitiva yo les voy a explicar ahora, 15 minutos, cómo hace un oficial notificador para notificar la demanda al demandado, y probablemente el día que tengan que ejercer ustedes la profesión van a tener que ir con esto. ¿Me explico? No puedo dejar de decírselos sin, aunque sea, generarles todas estas preguntas. Me parece súper... ya con que tengan todas estas dudas, ya me quedo contenta. ¿Sí? Profe, Cristina, quiere decir entonces que aunque yo esté registrada en la base de datos con un abogado y me llega una nueva demanda en la cual no tuve mediación previa, ¿van a notificar a ese abogado? No se ingresa a una persona, o sea, el registro de domicilios electrónicos va a tener los domicilios electrónicos de los abogados, no de una persona física relacionada con un abogado. Va a tener los domicilios electrónicos de los abogados. Entonces, cuando vos vayas a la mediación, vos persona física, cuando la persona física vaya a la mediación prejudicial obligatoria, ahí van a decir, señora Bodega, ¿usted quién lo patrocina? El doctor Jerez. ¿El doctor Jerez tiene constituido su domicilio electrónico en el registro? Sí, está constituido. Y ahí, para ese caso particular,
la señora Bodega va a tener relacionado el domicilio del profesional que constituyó su domicilio en el registro. Pero no es que en el registro va a haber una relación de personas físicas con el abogado. El registro es domicilios electrónicos de los abogados o de las personas físicas o de las entidades que así lo constituyan. Pero la relación de la persona física con el abogado se va a dar en el caso particular. Incluso puede ser que Victoria Bodega esté representada por el doctor Jerez en el juicio A y por Cristina Ortiz en el juicio B. Entonces, en cada mediación voy a tener que manifestar a dónde voy a pretender yo que me lleguen las notificaciones de mi juicio. Por eso la importancia de después de que se notifica la demanda o cualquier acto de iniciación, que se corrobore el domicilio a dónde llegaron las notificaciones. Que la persona diga, sí, sigo representada por Cristina y síganme notificando todas las resoluciones a ese domicilio, o constituye un nuevo domicilio procesal electrónico para que en ese domicilio nuevo donde me lleguen las nuevas notificaciones. ¿Sí? Ahora sí, clarísimo. Toda una novedad, chicos. Esto es de ayer. Vamos a lo que pasa hace 50 millones de años. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, bueno, les explico esto y yo quería arrancar. Tenemos que ver prueba documental e informativa y tenemos que ver modos anormales de terminación del proceso. Y bueno, tenemos 4 clases más, creo que vamos a llegar bien, pero bueno, me gustaría que avancemos con esta, terminemos con esta unidad hoy. Trámite de la notificación de demanda clásico. Lo que sigue sucediendo, dijimos que por regla la notificación de demanda es al domicilio real y por cédula al domicilio real. ¿Cómo es el trámite de la notificación? Yo se los diferencié dependiendo si el demandado está domiciliado en la jurisdicción del juzgado, o sea, yo inicio un juicio acá en Mar del Plata y nuestro demandado vive en la ciudad de Mar del Plata. Inciso B dice, demandado domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado, pero dentro del país. Voy a notificar a una persona que vive en Buenos Aires. C, demandado fuera de la República, o sea, mi demandado está en Perú. Y demandado incierto o ignorado, es decir, necesito notificar o citar a un demandado del cual no tengo ningún tipo de conocimiento sobre su paradero. Vamos al supuesto general y a las actividades que hace el oficial notificador habitualmente en esta tarea y lo importante que tenemos que tener en cuenta para la notificación de demanda. Básicamente tenemos que tener muy en claro siempre este articulito que está acá, que estoy marcando, que es el 338 de la notificación de demanda y este aviso. Siempre hacemos un sketch con el doctor Jerez, ahora me falta, lo voy a hacer sola, no. Igual lo voy a repasar rápido, me parece que lo van a entender con todo lo que entendieron anteriormente, esto lo van a entender rápido. Primer supuesto, si el demandado está domiciliado en el radio del juzgado, acá dijimos supuesto A. El 338 no lo vamos a leer, es lo que le da la obligación al oficial notificador de dejar un aviso. ¿Qué tiene que hacer el oficial notificador? Hoy Martín me preguntó cómo era lo de la cédula pese a toda esta situación. Sigue siendo digital, recuerden, o sea, se presenta la demanda, el juez dicta el primer despacho, ordena la notificación de la demanda, el abogado la presenta en el juzgado, la cédula, o el juzgado la confecciona, y si está en condiciones, digitalmente se envía a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la Ciudad de Mar del Plata. La Oficina de Mandamientos y Notificaciones imprime, es lo único que se materializa en papel, o sea, la oficina imprime la cédula. Recuerden que dijimos que únicamente la cédula, que no se imprimen ni copias, ni documentos adjuntos, ni nada que se le parezca, sino que las cédulas tienen QR, código QR, o el link para que pueda la parte demandada acceder a la documentación de esa cédula, con lo cual va con un simple papelito impreso que dice cédula de notificación, el demandado y el domicilio. Sale de la oficina los oficiales notificadores. Después vamos a ver, cuando vean ejecutivos, se van a acordar de mí, en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones están los oficiales notificadores y los oficiales de justicia. Los que hacen la diligencia de la notificación de cédulas, ya sea de demanda, que es lo que vamos a ver juntos, o de cualquier notificación que corresponda por este medio, son los oficiales notificadores. Los oficiales de justicia los dejamos cuando hay que hacer intimaciones de pago para el juicio ejecutivo, mandamientos de intimación de pago del proceso ejecutivo. Vamos con la tarea que hace el oficial notificador. Recibe la cédula, papel que tiene que notificar a un domicilio real que denunció un actor en su demanda, tiene que ir al domicilio del demandado y notificarlo.
Opción 1, va el oficial notificador a la puerta de la casa del demandado, conforme está anunciado, toca timbre, hola, ¿qué tal? Busco a Victoria Bodega, sí, soy yo, perfecto, lo vengo a notificar la demanda, le entrega copia de la cédula, se deja constancia de fecha, hora y cualquier otro dato que el oficial notificador entienda que el juzgado tiene que tener. Cumplimos el acto de notificación al demandado, el oficial notificador vuelve a la oficina, digitaliza ese documento y lo envía nuevamente al juzgado con el resultado de la notificación y todos contentos. Ahí es cuando estamos todos bien y no pasa nada. ¿Se entendió este simple caso? ¿Cómo es el circuito? Se cumplió la notificación sin ningún inconveniente. No suele pasar esto. Segundo supuesto, perdón. Va el oficial notificador mismo, imprime la cédula, código QR, link, va el oficial notificador, toca timbre, hola, ¿qué tal? Busco a Victoria Bodega. Mire, oficial notificador, Victoria Bodega vive aquí, pero en este momento no se encuentra. Ante esa aseveración de que la persona vive en ese domicilio, pero no se encuentra en ese momento, es donde se activa este aviso del 338. El artículo 338 dice, ojo, señores, la notificación de la demanda es muy importante. Amerita que se deje un aviso necesario de que a la persona que intento notificar, de que al día siguiente, en determinada franja horaria, voy a volver a cumplir con la notificación. Entonces, literalmente, el oficial notificador le dice a usted, es una padre, madre, un amigo, bueno, deja constancia que estuvo con el marido de la señora Bodega, con el padre de la señora Bodega, y le deja aviso, conforme lo dispone el 338, de que va a volver al día siguiente, en la franja horaria de fulano de tal, a efectuar la notificación. Todo esto que yo cuento tan graciosamente sobre lo que hace el oficial notificador, no se le ocurre al oficial notificador hacerlo, está normado. Las actividades del oficial notificador y lo que debe hacer a los efectos de cumplir con las notificaciones, además del 338 del Código de Procedimientos, se complementa con la acordada 3397, que es la de oficinas de notificaciones. Hay artículos, yo se los cité en algún momento, después si no se los paso, 189, 190, 191, ¿qué pasa cuando dejo el aviso? ¿Qué pasa? O sea, toda la tarea que tiene que realizar el oficial notificador. Volviendo un segundo a este caso de persona de la casa, le dejo el aviso, vuelvo al día siguiente, Victoria Bodega muy diligentemente me está esperando porque mi marido me dijo que, no tengo marido igual, que iba a venir el oficial notificador a dejarme una cédula, la recibo, se deja constancia, el oficial notificador es funcionario público, deja constancia de todo lo que pasa. Deja constancia que me dio la fecha, se controla la persona que debía notificarse, firma la persona, puede no firmar la cédula, a veces las partes, la persona que intenta no quiere firmar, no pasa nada, o sea, no afecta la notificación. Ese instrumento vuelve a la oficina, se digitaliza, vuelve al juzgado el resultado de la notificación, que en principio se cumplió. ¿Sí? Vamos hasta ahí con estos dos casos. El principio lo encuentro al que intento notificar, el segundo no encuentro a la persona, pero dejo el aviso y vuelvo al día siguiente y la encuentro. Tercer supuesto, ¿qué pasa si no encuentro a nadie el primer día? O sea, fue el oficial notificador, tocó timbre, miró, esperó, no había nadie, pero vuelve al segundo día porque tienen que hacer 2 intentos notificatorios, los oficiales notificadores, y atiende una persona que dice que es de la casa, o sea, el mismo supuesto que el anterior, pero le pasa en el segundo día al oficial notificador, que encuentra una persona que confirma que en ese domicilio vive el demandado, pero que no se encuentra, vuelve a cumplir con el aviso del 338. Ustedes fíjense la cantidad de tiempo que esto lleva. El día que va el oficial notificador, el día siguiente que va a intentar nuevamente encontrar al domicilio, si efectivamente entiende que hay una persona, la persona confirma que el demandado vive allí pero que no se encuentra, deja el aviso pertinente, va al cuarto día a encontrar al demandado, si lo encuentra, le deja la notificación y efectivamente ya con eso se cumple. ¿Qué pasa si alguna persona en estos supuestos confirmó que el demandado vive allí, pero el oficial notificador, perdón, deja el aviso de volver y cuando vuelve, Victoria Bodega, que debería estar esperándolo, no está? ¿Puede dejar igualmente la cédula de notificación el oficial notificador? Sí. Habiendo dejado el aviso pertinente, o sea, cumplido teniendo por confirmado que la persona vive allí.
y habiendo dejado el aviso pertinente, el oficial notificador puede dejarle a esta persona de la casa la cédula de notificación y con esto quedaría cumplido el acto, siempre y cuando dejando constancia en el informe pertinente de con cómo se fueron sucediendo todas las visitas y con quién estuvo en cada una de ellas y a quién finalmente hizo entrega de la cédula. Incluso si en esa segunda visita, habiendo dado el aviso, habiendo chequeado que la persona vive allí, nadie lo atiende, igualmente puede dejar la cédula en el domicilio fijado. ¿Sí? Otro supuesto de laboratorio que puede suceder, dice, si no encuentra a nadie, ni el primer día ni el segundo día puede devolverla al juez con previas averiguaciones. Este es el supuesto típico, donde va el oficial notificador un día, no encuentra a nadie, segundo día no encuentra a nadie, o no encuentra el domicilio, o no encuentra a la persona en la casa donde se le indica. Lo que va a hacer el oficial notificador es hacer un informe donde le explica al juez que se presentó en tal día, en tal hora, y que nadie atendió sus llamados, que se presentó por segunda vez en tal día, en tal horario, que tampoco entendió, por lo que devuelvo, le pone el oficial notificador al juez, devuelvo a los fines que estime corresponder, como diciéndole, no pude cumplir con mi tarea por estas circunstancias, quedo a disposición de lo que usted disponga. Y ahí va a estar en el juez si intima al actor a la denuncia de algún otro domicilio o ver cómo siguen las averiguaciones del domicilio para cumplir con la notificación. Pero no se pudo cumplir con esa notificación de demanda. ¿Qué pasa si, qué feo me queda en esta fecha, si es un domicilio denunciado bajo responsabilidad de parte? Ustedes saben, y recién lo hablamos un poquito con el tema del WhatsApp, que existe la posibilidad de que el actor denuncie un domicilio real bajo responsabilidad de parte. ¿Qué significa este agregadito? Significa que el actor se hace cargo de que el domicilio que está denunciando es ese y no otro. Está convencido de que ese es el domicilio del demandado, entonces el oficial notificador puede dejar la cédula en ese domicilio aun cuando nadie lo atienda o no confirme que la persona vive allí. ¿Bajo qué responsabilidad, justamente como lo estamos nombrando? Bajo la responsabilidad del actor. El actor asume la carga, como hablábamos hoy de la denuncia del celular, del WhatsApp, el actor asume la carga de los perjuicios o las nulidades, para hablar con propiedad, que podría ocasionar una notificación realizada bajo responsabilidad de parte sin tener la razón suficiente. Todas estas cuestiones, lo del domicilio contractual, ni lo miren, no pasa nada, quedó ahí colgado, no tiene ninguna explicación, después se las cuento, nada interesante, que con todo el material que les di. Son todas las situaciones que pueden sucederle en la calle, que le pasan a diario a cualquier oficial notificador cuando intenta notificar una demanda. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta, importantísimo, de esta situación? El artículo del 338, que es lo distintivo de la notificación de demanda. El aviso que debe cumplir el oficial notificador previo a cumplir con la notificación de la demanda. Esto es lo más relevante, digamos, de toda esta situación. Después, la forma de actuar del oficial notificador es importante que la sepan para cuando ustedes sean actores y tengan que ver qué pasa con la cédula de la notificación de demanda que ustedes mismos están intentando que se cumpla, a ver si el oficial notificador hizo lo que debía hacer o no. También ustedes deben controlar y chequear esta situación porque son los más interesados en que la notificación de demanda se cumpla, que el demandado sea noticie del proceso que tiene en su contra y se presente, o simplemente cumplida la notificación, ustedes pueden avanzar más allá de la actitud que asuma el demandado. Inciso B, ¿qué pasa si el domiciliado si el demandado está domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado? Es decir, si vive, dijimos, un domicilio en Córdoba, por ejemplo, entra en vigencia la ley 22.172, que esa ley habla de comunicaciones entre jueces de diferentes jurisdicciones. Es un poco lo mismo que acabamos de charlar, ¿con qué diferencia? Con que el juzgado de Mar del Plata, si acá iniciamos la acción, va a enviar la cédula en principio en forma digital, y esto de en principio lo hago en forma digital porque ya las comunicaciones, dependiendo a dónde va, es cómo se reciben, porque hay lugares donde todavía siguen teniendo el requisito de cédula papel, pero se envía la cédula al domicilio, a la oficina de mandamientos y notificaciones del domicilio del demandado, sea en Córdoba, sea en Mendoza, sea en Jujuy, de donde sea que tenga domicilio nuestro demandado, el juzgado de Mar del Plata va a enviar la cédula a la oficina de mandamientos y notificaciones del lugar donde corresponda
para que un oficial notificador de esa oficina realice la diligencia. Insisto, con todo lo que acabamos de ver del registro de domicilios electrónicos, todo esto parece arcaico, pero bueno, en principio sigue funcionando y esa es la manera de notificar a un demandado de la ciudad de Córdoba, de Jujuy, de Mendoza o donde sea. Distinto es el caso si vive fuera del país, que es el tercer supuesto, que es fuera de la República, si nuestro demandado está domiciliado en otro país, que ahí ya sí la notificación va a tener que ir por lo que se conoce por un exhorto diplomático, los exhortos son comunicaciones entre jueces. El juez de Mar del Plata va a tener que enviar un exhorto al juez del lugar, del país donde corresponda, a fin de que ese juez disponga la notificación conforme en ese lugar se efectivicen o se realicen. Quédense con esto, si tengo un demandado fuera de la República, el medio es exhorto diplomático. Y el último supuesto, que en definitiva, el primero y todos los supuestos que vimos, y este que les voy a decir ahora, son en general los más comunes y lo que más sucede, que es cuando tenemos un domicilio incierto, cuando nosotros tenemos que demandar a alguien del cual no tenemos ni la menor idea cuál es el domicilio, porque nos puede pasar. Como primera medida, y hoy por hoy tenemos muchísimo más aceitado esto, le vamos a pedir al juez que libre oficio al registro de electores, o sea, el padrón electoral y la constitución de domicilio, averiguaciones en bases de datos de compañías de celulares, de cualquier tipo de compañía que tenga acceso, o sea, la opción y la gama de posibilidades que tenemos hoy, como para, incluso los jueces ya ni tienen que librar oficio porque directamente tienen acceso a la Cámara Electoral, con lo cual de ahí pueden extraerse todos los domicilios de las personas, o sea, los jueces tienen acceso a los padrones, tienen acceso a todos los domicilios. Se hace una primera búsqueda, se intenta ubicar un domicilio del demandado. Quiero que se queden con esto. Si no logramos de ninguna manera ubicar a nuestro demandado, si el domicilio de nuestro demandado sigue siendo incierto, lo que va a ordenar el defensor, el juez, es que se designe un defensor oficial, que es un funcionario público, defensor de pobres y ausentes, para que represente a nuestro demandado hasta tanto aparezca o todo el tiempo que dure el proceso si el demandado nunca comparece al proceso. Ojo con esto, porque ante el desconocimiento del domicilio del demandado, nunca vamos a poder pedir la rebeldía del mismo, que es el artículo 59. El desconocimiento del domicilio de un demandado provoca el nombramiento de un defensor oficial, no la rebeldía de nuestro demandado, porque justamente la rebeldía implica notificarle a un domicilio conocido que no se presentó en el proceso, que está declarado rebelde. En este caso no tenemos un domicilio al cual notificarle absolutamente nada. Domicilio incierto del demandado, previa averiguación, no que puedo de una, o sea, no sé el domicilio del demandado, pido la designación de un defensor judicial o de un defensor judicial. Cualquier juez nos va a exigir que previamente lo busquemos, que busquemos a nuestro demandado, que intentemos localizarlos, que nos va a liberar los oficios correspondientes o vamos a hacer las búsquedas en los padrones electorales. Pero si fracasa todo esto, recién ahí vamos a poder pedir que se designe a este funcionario que lo va a representar, que es el defensor oficial. O sea, doctora, ¿estos oficios los firma el juez? Los que te estoy diciendo ¿para qué voy a dejar de compartir pantalla? Porque así los veo más grandes a todos. Ahí está. Los oficios al padrón electoral y estas cuestiones, sí, los firma el juez. Los ordena y los libra el juez. El del padrón electoral directamente, ya te digo, es ingresar a la base de datos sin librar ningún oficio, pero el mismo juez lo hace, sí. ¿O qué oficios me preguntabas? Sí, esos, porque por ahí pensé que lo hacía el abogado mismo, lo firmaba y lo enviaba el abogado. Cualquier instrumento, no, los oficios son judiciales, los firman siempre los jueces. Las cédulas de notificación podría firmar un abogado, pero los oficios los firman siempre los jueces. Son instrumentos que firman los jueces, siempre. A donde sea que vayan y por el medio que sucedan, físicos o electrónicos, se firman por un magistrado, siempre. ¿Sí? Gracias. Bien. 8 de la noche, y yo que todavía no di documental. Bueno, dudas, consultas, más dudas que certezas. En la clase de hoy les dejé todo un lío de notificación
¿Algo? ¿Acotaciones? En el caso de las notificaciones afuera del país, ¿no? Que es a través de... ¿Notificaciones de? Fuera del país. Sí. Exhorto diplomático, no vi ninguno nunca, sí, ¿qué pasó? No, creí que tenía que ver con el exequatur, que el juez, o eso es posterior, la evaluación se hace después. Sí, sí. Creí que era antes. Sí, el exhorto es la comunicación previa de un juez al otro pidiendo determinado trámite. Bien. Sí. No vi nunca, les digo, nunca vi una notificación, no me ha tocado, probablemente los haya, y más ahora que todo el mundo se está yendo a vivir al exterior, puede que tengamos que notificar demandados en el extranjero, pero sinceramente no lo he visto. En general, cuando tenemos domiciliados en el extranjero, tienen domicilios en la república que los representan y con eso cumplen las notificaciones. Pero puede sucederles, sí puede sucederles. ¿Algo más? Martín, estás con cara de que, o qué aburrido, no entendí nada. No, profe, justo te quería hacer una consulta, capaz que es medio específica, Sí. pero bueno, pregunto. ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, cuando una empresa transfiere todo su patrimonio, hace una transferencia de comercio, no sé si se dice así, transfiere y se transforma a otra empresa? Queda con el domicilio anterior y la empresa, digamos... Si vos leíste la nota de lo que pasó con Sobremonte y no le estás contando a tus compañeros, no vale hacer la pregunta. No, es otro caso, Sí. es otro caso. Sí, la típica empresa fantasma que desaparece, o sea, Claro, hoy demando a Victoria Bodega SRL, pero Victoria Bodega desapareció y de repente ahora es complicado, Martín. Hay que buscar, intentar ver de esa empresa fantasma a la que estoy intentando notificar, si quedó algún responsable, si tengo algún domicilio de un socio, si puedo llegar a demostrar que en realidad Victoria Bodega SRL es ahora Procesal Civil S.A., la misma empresa que se insolventó pero que tiene conmigo una obligación incumplida. Es dificilísimo. Es difícil. Está bien. Requiere mucho trabajo del profesional. Ahí es donde los abogados tenemos que elaborar muchísimo para ver cómo localizamos efectivamente al demandado. A veces intentamos y no lo logramos, a veces no encontramos a nadie. Es difícil, Martín. Pero con la empresa, digamos, que fue vendida, la empresa vieja, fuiste, ya está. No se puede hacer nada. Capaz que con los socios, algo así. Pero ¿no está la ley de sociedades que tendría que ver si es una fusión o si fue una venta? Hay que ver el caso particular. ¿Qué pasó? ¿Qué quiero reclamar? Y en base de qué quiero reclamar, a quién se lo podría reclamar y hacer una combinación del tipo de reclamo con el que quiero hacer, con la ley de sociedades y ver qué tengo. Pero es más estrategia jurídica en función de las circunstancias recontra particulares del caso. O sea, no te puedo dar una respuesta en general porque es como muy hablar de muchas cosas. Es decir, che, me pasó tal cosa. Bueno, si la semana que viene sale un caso, que tenemos uno así en la cámara, se los comento, si no todavía no tiene publicidad, pero que es justamente de lo que estás planteando. Es un caso de una persona que tuvo un episodio, no me quiero adelantar, tuvo un episodio en una empresa que actualmente no existe, pero sabemos que existen otras, te lo puedo contar. Si sale la sentencia, prometo contarles bien el caso y adelantarles el resultado. Pero es recontra particular el caso, Martín, dependiendo del tipo de sociedad y lo que quiero reclamar. ¿Sí? Claro, bueno, gracias. Voy a pedir un segundo, y acá me estaban pidiendo el tema de la asistencia en el chat. Acá algunos los tengo ya anotados. A ver, a Daniel, que no lo tenía anotado, lo voy a anotar. ¿Quién me pidió? Felicitas Romero. A Felicitas Romero ya la había anotado. Alicia. Germán Alisnur. Alicia. Bogiano. Bogiano. Perfecto, Alicia, te pongo presente, fantástico. Jazmín Fabro, a ver, te anoté, sí, Jazmín ya te anoté, a Daniel también, a Felipe, a Valeria, ya los anoté. Bueno, con Camila y con Martín tengo este tema que los anoté a mano. Tenaglia, Pablo, doctora, Tenaglia.
Sí, Pablo, ya te puse. En general a casi todos los que estaban conectados desde el inicio y si tienen los nombres que representan los reales de la lista, les fui poniendo el presente. Me faltaron algunos que se agregaron ahora mientras la clase fue sucediendo, o los que consulté que no tenían los nombres en la lista. Los demás están todos perfectos. Les repito, chicos, una directiva que pasó el titular, pensé que los demás docentes lo estaban haciendo. A mí, si ustedes se quieren conectar, darme el presente o que un compañero les pase el presente, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que menos quiero es que estén ahí perdiendo el tiempo si las clases no les sirven. Son absolutamente libres de decirme, che, Vicky, avisale que ponga presente a Cristina, avisale que no tengo ningún problema, sean absolutamente flexibles con eso. Les debo todavía la actualización del apunte, trataré de hacerlo esta semana, ya estamos terminando la unidad 4 y todavía no se los actualicé, pero está casi. La parte de demanda contra la nación, que lo tienen que leer, está perfecto, en el apunte no va a sufrir modificaciones, así que si las quieren ir leyendo, avanti. La parte de prueba documental y prueba informativa que tenemos que ver la clase que viene, si quieren ir adelantando trabajo, está ya subida en el campus y está bien. En principio no hay grandes modificaciones más allá de las que podemos hablar en forma digital, pero la base teórica de esas pruebas están, así que ya las pueden ir adelantando. Y no chequeé lo que tenemos que ver de modos anormales, todavía no llegué, pero bueno, en breve actualizo la unidad 4. Si necesitan powers, me los piden por mail. Si tienes consultas, me las piden por mail. A los que ya los mandé power, si quieren los que nuevo, porque alguna filmina agregué y alguna cosita agregué, también me lo piden, no hay ningún inconveniente. Quedo a disposición de ustedes y si están todos en condiciones, nos vemos el martes que viene. Guillermo García, sí, estás en la lista. Te puse presente, todo perfecto. García López Guillermo Alberto. Doctora Verónica Escudé también. También, a los que no nombré porque los vi ahí conectados, los encontré en la lista, Verónica, y sí, a ver, sí, Escudé, Verónica, Laura. A los que no les pregunté nada es porque los tengo en pantalla y en lista y les puse el presente correspondiente. Ningún problema. ¿Sí? Bueno, gracias, doctora. Sí, a ver, ¿quién me quedó? Alicia. Quería disculparme, no, ya me di el presente. Entré tarde porque se me superponen con penal 2. Por eso entré tarde, los martes se me superpone. No tengo ningún problema, Alicia, quedo a disposición para que ingresen y egresen de la clase cuando quieran. Al contrario, ningún problema. Nada que perdonar. Bueno, que tengan una excelente semana a todos. Nos vemos el martes próximo. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Para que estoy saliendo del chat que estaba terminando la clase. Para que abandono, no, finalizo.